Y bueno, mire, el día de hoy les vengo a compartir un mensaje que quizás no está enmarcado en algún pasaje en particular, sino que vamos a ir leyendo varios. Pero lo más importante son dos conceptos que yo creo que usted se los sabe, pero no está de más, ¿cierto? Repasarlos y recordarlos y también eh, entenderlos de mejor forma, si es que se nos olvidan. Y esto tiene que ver con unas cualidades de Dios que nos hablan de la trascendencia y la inmanencia. Son dos conceptos claves atributos, ¿cierto?, que tiene Dios, que cuando los entendemos realmente, comprendemos una dimensión extraordinaria de lo que es realmente Dios como tal. Y lo que significa Jesús dentro de esto también. ¿Mm? Así que hoy los quiero invitar, ¿cierto?, a ir un poquito más allá de la escena de lo que es la cruz como tal, del sacrificio de Cristo, y dejar de verlo por un momento como el símbolo, como la cruz, ¿cierto?, de lo que significa en sí, en lo terrenal, sino que verlo un poco más allá y adentrarnos, ¿cierto?, en lo espiritual de este acto, en lo legal, ¿cierto? Porque gracias a eso Cristo tenía legalmente el poder de, ¿cierto?, hacer las cosas que hizo y todo lo demás usted lo conoce. Y también lo eterno de esto, porque esto no era algo que el Señor se le ocurrió de un momento para salvar al hombre. No, esto ya estaba desde antes en la mente de Dios. Entonces los invito, ¿cierto?, a que podamos adentrarnos en diversos pasajes que vamos a ir leyendo y entender estos aspectos de lo que hizo Cristo, ¿cierto?, de este acto glorioso y perfecto que fue la cruz. Muchos sabemos que Jesús murió por ti y por mí. Amén. Y con eso adquirió legalmente el derecho de comprarnos a nosotros. Pero pocos viven desde la profundidad y la autoridad que representa esto. ¿En qué sentido? Cuando tú eres propiedad de alguien, ¿cierto? Y si lo llevamos quizá a un tiempo más antiguo, cuando alguien era esclavo, ¿cierto?, de un dueño, ¿cierto?, de un amo, ese amo respondía por ese esclavo como tal. Y vemos en diversas partes de la Escritura que, por ejemplo, el apóstol Pablo se presenta como yo, Pablo, esclavo de Cristo, ¿cierto? Tenemos este nuevo amo, el Señor Jesús. Pocos tienen la real conciencia de esto precisamente, de que tenemos un amo y no cualquier amo. Amén. Entonces quiero mostrarles que precisamente Jesús no solo vino a perdonar pecados, a sanar enfermos, sino que vino a abrir un camino que estaba cerrado, un camino, un acceso que estaba cerrado para nosotros. Y que en el Antiguo Testamento solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Ese camino que estaba cerrado para todos excepto ese sacerdote, Cristo vino a abrirlo precisamente. Cristo nos abrió un camino hacia la plenitud de nuestra identidad como hijo o hijas de Dios. Amén. Acompáñame a Primera de Timoteo 6 y déjelo ahí. Primera de Timoteo 6.
y si quiere lo anota, ¿cierto?, en su apunte. En este pasaje, en este capítulo, va a encontrar algunas cosas bien claves que son complementarias también a la palabra, así que las puede leer en su casa. Es un capítulo muy interesante. Pero ¿qué nos dice? ¿Y qué es lo importante de esto, del acto que hace Jesús? Es que, tomando de referencia, ¿cierto?, estos dos conceptos, ya los vamos a explicar nuevamente, conceptos de inmanencia y trascendencia, es que antes de Jesús teníamos un Dios eterno, glorioso, soberano, ¿cierto? Acá en este capítulo dice, el que habita en luz inaccesible. Y eso lo teníamos antes de Cristo. Era una cualidad que veíamos quizás a Dios fuera de la creación en cierta forma, como algo muy quizás distante. Pero cuando viene Jesús, ¿qué es lo que hace? Acerca a Dios y lo hace cercano. Se encarna Cristo, ¿cierto? Camina entre nosotros y hoy sigue viviendo dentro de ti y de mí. Amén. Y aquí es importante entender lo que les decía recién, estos conceptos de trascendencia e inmanencia. ¿Y qué quiere decir? Usted seguramente lo recordará, y si no, bueno, lo leemos y veamos qué significan básicamente. Trascendencia, ¿cierto?, nos quiere decir que Dios está por encima, más allá, fuera de su creación. Es infinito, eterno, el principio y el fin, no tiene límites, habita en luz inaccesible. Cuando usted lee todo esto, está hablando de esta cualidad de Dios. Infinito, eterno, el principio, el alfa y el omega. Trascendencia. Dios está fuera, ¿cierto? Y quizás por tal razón es que quizás nunca o muy difícil entendemos los pensamientos de Dios, o por qué hace de tal y de otra forma. Es porque está fuera, y quizás la mente humana no puede llegar a eso incluso, porque está fuera. Algunos pasajes que describen esto, por ejemplo, en Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Primera de Reyes 8:27 también. Pero, ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra? Si los cielos, por alto que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Amén. Salmo 113, 5 y 6. (113, 5 y 6) dice lo siguiente: ¿quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se inclina para contemplar los cielos y la tierra? ¿Me entiende? Cuando en la Biblia se habla de todo esto, que son quizás como que uno ve tan gigante Dios, es porque realmente es así. Está fuera de su creación, está más allá y por encima de todo. Por otra parte, el atributo de inmanencia, ¿cierto? Este concepto se refiere a la cualidad de Dios de estar presente, cercano e involucrado con su creación. Y por supuesto, si está involucrado con su creación, está en nuestras vidas también. Él habita en medio, es cercano a nosotros, el que sostiene todas las cosas. Cuando leemos en la Escritura que el verbo se hizo carne, es precisamente esta cualidad. Acompáñame a Jeremías 23, 24. Jeremías 23, 24.
¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Salmo 139. Versículos 7 y 10. Del 7 al 10. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha o tu diestra, como en otras versiones. También en Hechos 17, 27, al 28, 27 al 28. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios profetas han dicho, de Él somos descendientes. Y por último, Mateo 1:23. Mateo 1:23 nos dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa un Dios inmanente. Amén. ¿Entendió entonces los conceptos? Inmanencia y trascendencia. Trascendencia, un Dios por fuera de todo, soberano, más allá, quizás inentendible, que habita en luz inaccesible, pero inmanente porque también está dentro de ti y de mí y se involucra con nosotros. Amén. Esos son dos conceptos claves. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Es porque cuando entendemos estos dos conceptos, entendemos que son dos cualidades que se complementan. Porque si tuviésemos un Dios solo trascendente, sería un Dios lejano, distante, que nunca se involucra con la creación. Por el contrario, si tuviésemos un Dios inmanente, sería tan cotidiano que quizás no vería lo sobrenatural de Él. Pero cuando tienes un Dios que tiene estas dos cualidades, es que sabes y entiendes que Dios es infinitamente alto, eterno, fuera de nuestro entendimiento, pero también es cercano como un padre o un amigo. Amén. Acompáñame a Colosenses 1, 15 y 17. Colosenses 1, 15 y 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Amén. También en Juan 1:14. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Así que, perfecto. Ya tenemos esta idea de estos conceptos que se atribuyen a Dios, ¿cierto? ¿Y por qué es importante? Porque precisamente Cristo tiene un papel muy relevante en esto. El Verbo se hizo hombre, se hizo carne. Entonces vemos que tenemos un Dios que es trascendente, pero también inmanente, que
que se compromete y se involucra a tal punto de que se encarna para habitar entre nosotros. Y vemos que desde el principio la Biblia siempre nos da detalles de esta trascendencia de Dios. Por ejemplo, cuando leíamos Isaías, decía: mis caminos son más altos que vuestros caminos, mis pensamientos, ¿cierto? Pero también si leemos Jeremías, cuando dice: ¿acaso yo no lleno el cielo y la tierra? Es porque también se involucra dentro de lo que Él creó. Estos no son conceptos opuestos, sino que son dimensiones del mismo Dios que adoramos. Y cuando vino Jesús, estos dos conceptos que veíamos recién se unen en una sola persona, que es Jesús, el Dios trascendente que ahora es inmanente dentro de la creación. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la dimensión de Dios que entra en nuestra historia, y es que en Cristo entendemos que todas las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento son cumplidas en Cristo y se seguirán cumpliendo aún en Él. 2 Corintios 1:20 nos dice: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Cristo es, en Génesis 3:15, la simiente que vencería a la serpiente. Cristo es el que es nacido de una virgen, como veíamos en Isaías 7:14. Cristo es el Rey esperado, como dice Miqueas 5:2, y también el siervo que sufre, Isaías 53. Todo el Antiguo Testamento anunciaba a Cristo. Amén. Acompáñenme a Lucas 24. Este pasaje es muy interesante. Lucas 24, 13 en adelante. Y cuando les digo que todas las escrituras del Antiguo Testamento anunciaban a Cristo, es porque precisamente en este pasaje de los caminantes que iban a Emaús, dice: aquel mismo día 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Aquí, contexto: Cristo había sido crucificado. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó Jesús. Se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó Jesús. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana y muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no le vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?» Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. O sea, desde el principio vemos que las Escrituras anunciaban
a Cristo. Y que Jesús no fue un plan de emergencia de Dios para redimir al hombre. Fue el plan eterno de Dios en todas las Escrituras. Desde Génesis a Apocalipsis usted puede ver que Cristo es el centro. Amén. Acompáñame a Hebreos 9, del 11 al 12. Hebreos 9, del 11 al 12. Y esto es muy interesante y lo saqué en parte de una pequeña porción de palabra que el pastor nos estuvo ministrando hace unos días a los pastores. Es que es relacionado a la sangre y la importancia de la sangre como tal. Pero muy importante y clave es que, como les mencionaba al inicio, una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo presentando un sacrificio, ¿cierto? Y se exigía que fuese con sangre. Había que presentar sangre. Pero la clave aquí es que el sacerdote presentaba una sangre que no le correspondía a él, sino que era otro. Era una sangre ajena a él. Pero Cristo no solo es el sacrificio, sino que la sangre que presenta es su propia sangre. Amén. Eso es lo clave de esto. Entonces Jesús no solo murió, sino que presentó su sangre en el cielo. Dice Hebreos 9, 11, pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, trascendencia, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. De ahí el pasaje continúa y es interesantísimo. Hebreos 9, 11 en adelante. Ahí si lo quiere anotar. ¿Cierto? Cristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido con un alto precio, porque dio su vida, una redención para nosotros. El sacerdote en el Antiguo Testamento entraba una vez al año al lugar santísimo con sangre ajena. Pero Jesús, el sumo sacerdote, no del linaje según el orden de Aarón, sino que sacerdote y el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entró al verdadero tabernáculo, no el que se había construido, que era la imagen del que Dios le había mostrado. El tabernáculo celestial, no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Ahí, en ese acto celestial, cuando Jesús, ¿cierto?, le dice a María en Juan 20, 17, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, ¿cierto? Él sabía que tenía que ir todavía al tabernáculo celestial, presentar la sangre y atravesar todo el camino. Ahí usted lo puede ver en la pizarra, que justamente estábamos hablando de eso. Y atravesar todo ese camino hasta llegar al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y en el propiciatorio presentar la sangre. En ese momento es que Jesús selló tu redención y mi redención para siempre. Y es que no solo perdonó nuestros pecados, sino que cambió nuestra condición espiritual para siempre. ¿Qué hizo Jesús? Rompió el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, y Él abrió el acceso a donde habita el Padre. Y es que no solo cubrió el pecado como lo hacía una vez al año el sacrificio que presentaba el sacerdote, sino que Cristo lo quitó completamente. Jesús, siendo el Dios trascendente, se hizo el hombre inmanente para que tú, siendo creación, pudieras habitar con el mismo Dios eterno.
Amén. Y no solo eso, Él vive hoy, reina, intercede, nos representa. Romanos 8:34 nos dice: Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. También ahí lo puede complementar con Hebreos 9:11 en adelante, pasaje que leíamos anteriormente. Y es que, ¿qué cambia en nosotros cuando entendemos realmente lo que Jesús hizo? Que no solo fue un sacrificio, una crucifixión en la cruz, sino que el trasfondo espiritual de esto es mucho más allá quizás de lo que podamos entender. Anteriormente les había compartido 2 mensajes que hablaban de lo que era la ascensión de Cristo, ¿cierto? No sé si recuerda cuando leíamos Apocalipsis y que era el único digno, ¿cierto? De todo lo que se habla de Cristo. Que Él ahora mismo está intercediendo porque no quedó en la cruz crucificado, sino que resucitó y ascendió al lugar que le corresponde. Que Él está ahora mismo intercediendo sentado a la diestra de Dios. También les compartí hace quizá unas 2 o 3 semanas, no recuerdo bien, acerca de que tenemos un Dios y tenemos un gran favor por ser hijos de este Dios que es juez, ¿cierto? Y tenemos al primogénito siendo el que intercede, que aboga por nosotros. Juan 1:12 nos dice: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es la redención por medio de la cruz, la reconciliación de la humanidad con Dios mediante Cristo. Cuando Jesús dice: nadie viene al Padre sino por mí, es que precisamente lo que veíamos en la figura del tabernáculo, cuando dice nadie viene al Padre, es porque Cristo se veía ya en el lugar santísimo y Él estaba diciendo desde adentro: nadie viene al Padre, porque ya estaba ahí. No, nadie va, porque no estaba afuera, Él estaba ya dentro de ese lugar. Él es el camino, la verdad y la vida. Todo lo que separaba al hombre de la presencia de Dios. Romanos 8:15 nos dice: no habéis recibido espíritu de esclavitud, sino de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Es que tú eres hijo de Dios, hija de Dios, y no un esclavo del mundo. Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Es que cuando entendemos esta realidad espiritual, tu oración ya no es de alguien que pide una limosna, sino que es la oración de un hijo heredero. Amén. Tu caminar ya no es desde una perspectiva del temor, sino que es desde una perspectiva de autoridad de ser hijo de Dios. Tu conciencia ya no está manchada por el pecado, sino que está purificada porque Cristo quitó el pecado. El Dios que trasciende habita en nosotros. 1 Corintios 6:19 dice el apóstol: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Amén. Y esto cambia cómo enfrentamos cosas como la tentación, el sufrimiento, nuestra identidad y el futuro. Porque ya no debes pensar que debes caminar hacia la victoria, sino que debes caminar desde la victoria
que Jesús nos dio. Amén. Es distinto, ¿me entiendes? La victoria que Jesús selló en el cielo cuando Él mismo se presentó en el tabernáculo, como veíamos anteriormente, con su propia sangre, no con una sangre ajena, su propia sangre. Es que cambia la perspectiva de cómo vemos las cosas. Y mire, hoy le quiero preguntar a usted, ya para finalizar. No sé si usted aún sigue viviendo como si Dios estuviese lejos de su vida. O realmente considera cuando se le dice Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Estás viviendo desde tu identidad de hijo o todavía como un esclavo espiritual? Pues Dios nos hizo libres. Cristo nos hizo libres. Jesús abrió un camino no para una religión, sino para una relación. Una relación de reconciliación con el Padre, porque estaba cerrado ese acceso, pero Cristo lo abrió. Y este camino no es solo para que cuando muramos de cierta forma, vamos al cielo, sino para vivir con el cielo y con todo el Dios que trasciende dentro de ti. Los cielos de los cielos no te pueden contener, pero Dios habita en ti. Amén. Es que cambia, iglesia. Cambia, iglesia, cuando tú ves las cosas en un sentido de espiritual de lo que hizo Cristo. Cuando vemos con este entendimiento de lo espiritual, es que cambian las cosas. Y cambia también nuestra conciencia de ver las cosas. Póngase en pie, póngase en pie. Mire, lo invito a que mientras podemos alabar a Dios, pueda meditar también en lo siguiente, una pequeña oración que escribí respecto a esto. Dice de esta forma, dice: Padre, gracias porque tú, siendo el Dios alto y sublime, decidiste hacerte cercano por medio de tu Hijo Jesús, el primero en todo, el primogénito. Gracias, Cristo, por abrirnos un camino nuevo y vivo, por quitar el velo que nos separaba. Hoy recibo esta verdad. Soy hijo, soy libre, soy heredero. Tu presencia, Dios, habita en mí. Yo hoy vivo cada día consciente de lo que ya hiciste y ya ganaste por mí. Y te doy gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que pueda adorar un momento al Señor y meditar en todas estas cosas. Meditar en estas cosas y cambiar un poquito esa perspectiva de ver quizás todo tan natural y terrenal, sino que ver también el trasfondo espiritual de las cosas. Amén.